Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia del príncipe cangrejo. Pues señor, esta es la historia que os voy a contar. Ocurrió hace mucho tiempo que había un pescador que no pescaba nada, apenas llevaba la polenta a su casa, pero un día se atrevió ahí a mares que no conocía y lanzó las redes y pilló un cangrejo. Era un cangrejo tan grande, que dos ojos no bastaban para verlo. Y entonces pensó que a quién le podría vender aquel cangrejo. Se fue hasta el rey y entonces le dijo que si le compraba el cangrejo y el rey decía, pero bueno, ¿y para qué quiero yo este cangrejo? Y ahí estaban discutiendo y dice, hombre, es un cangrejo digno de un rey y sí, sí, es grande, pero la princesa que lo escuchó y era un amante de las criaturas marinas, le encantaban toda clase de peces, era una gran entusiasta, vio el cangrejo y dijo, papá, por favor, quedémonos con el cangrejo, yo quiero tener ese cangrejo. Y entonces, pues el padre, que era, bueno, claro, su niña era su ojito derecho y enseguida se lo consintió y dijo que sí, y lo pusieron allí en una piscina que tenía. Y ahí estaba la princesa siempre mirando al cangrejo. Vamos, estaba siempre observando que no se separaba del borde de la piscina. Había aprendido todas sus costumbres. Solo le extrañaba que siempre desaparecía a las 12 del mediodía y que luego regresaba a las 3 y en ese rato no sabía lo que hacía. Y entonces en eso que estaba mirando así los peces, los mújolos, las doradas, y escucha una campaña cling, 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 y entonces así como que la despierta de la ensoñación y ve por su ventana que hay un vagabundo que está pidiendo dinero. Una limosna, unas monedas, princesa, para seguir mis caminos. Y claro, claro, la princesa cogió una bolsa con monedas de oro y se la lanzó, pero quiso la fortuna que en vez de caer la bolsa en la tierra, cayó por una rendija que había y la bolsa cayó al agua. Bueno, el vagabundo no se quedó ahí quieto, no, no, sacó la reja y se lanzó al agua. Y estuvo buscando la bolsa, pero curiosamente descubrió que había un canal y cuando llega ve que se va ensanchando y al final llega a una sala. Era una sala inmensa, gigantesca, muy grande, llena de tapices lujosos, con muebles lujosos y se quedó ahí extrañado cuando escucha un ruido. Eran las 12 del mediodía y entonces se escondió detrás de uno de los tapices y vio llegar a un cangrejo inmenso, con un hada encima. Era como una bruja de la, una bruja del agua, una lamia, y ahí estaba, dirigiendo aquel cangrejo como si fuera un carruaje, y cuando llegó la bruja tocó así pum con la varita y se abrió el cangrejo. Y dentro había un joven muy hermoso que iba manejando con palancas y las patas del cangrejo. Además, la bruja se acercó a la mesa pum, y tocó con su varita y aparecieron comidas deliciosas, los mejores manjares y bebidas. Y cuando terminaron de comer, pues a las 3 se fueron. Se volvió a montar en el cangrejo y se montaron. La bruja se fue y el cangrejo regresó por un canal. Y ahí el vagabundo siguió al cangrejo y terminó en una piscina. Y entonces asomó así por el agujero de aquel canal y vio que había una princesa. Pues te puedes imaginar la princesa cuando ve, ¿pero qué hace usted ahí? Vio al vagabundo dentro del agua y entonces salió y dijo, no, 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 por favor, no llame a los guardias. Y entonces le contó toda la historia de cómo buscando las monedas que le había dado, pues había encontrado un canal y dónde estaba. Y claro, la princesa cuando escuchó aquella historia dice, mañana vamos los dos. Y ahí quedaron. Antes de las 12, pues el vagabundo le enseñó cómo ir por el canal y llegaron a aquella sala y los dos se escondieron ahí entre los tapices y efectivamente a las 12 aparece el gran cangrejo y ahí estaba la bruja, aquella hada malvada subida encima y con su varita clink, se abrió el cangrejo y ahí el muchacho que iba manejando con palancas el cangrejo salió y ocurrió todo igual, comieron, bebieron, la bruja se fue y el muchacho, pero antes, cuando vio la muchacha que la bruja se iba, aprovechando, estaba cerca del cangrejo, pues se metió dentro del cangrejo. Y entonces cuando el muchacho se metió también dentro y se cerró el cangrejo, pues te puedes imaginar la sorpresa del muchacho, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero cómo es? Y dice, no, 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 es que no te apures. Dice, pero esto es muy peligroso, tienes que salir rápido de aquí. Dice, tú no lo has visto, estoy hechizado por aquella bruja y es muy peligroso, te va a destrozar. Es que, no, 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 yo estoy dispuesta a liberarte. Pero, ¿cómo me vas a liberar? Solo alguien que estuviera dispuesto a morir podría liberarme.
pues yo soy esa persona. Y entonces, viendo la determinación que traía la princesa, pues aquel muchacho le dijo que él era un príncipe y que su madrastra la había hechizado y que solo podría, solo podría liberarse si recuperaba la flor que llevaba la bruja en la cabeza. Esa flor era su vida, pero que claro, la única forma era tocando música, porque aquella bruja estaba enloquecida por la música, y entonces si alguien se ponía a tocar en la orilla del mar música, vendría y se la podría, tocaré por ti si me das esa flor que llevas en la cabeza. Y tal vez de esa manera, pues podría liberarse. La muchacha, la princesa, estaba tan decidida a salvarlo que dijo, yo lo haré. Se acercó a su padre y le dijo, papá, quiero aprender a tocar música. Pero hija, ese capricho, bueno, no tardó en consentirle su capricho y le contrató a los mejores músicos del reino. Y allí que estaba aprendiendo a tocar el violín, y cuando después de mucho tiempo aprendió a tocar divinamente, pues entonces le dijo un día a la princesa a su padre, padre, quiero ir a tocar a la orilla del mar. Vaya, vaya con ese, qué ocurrencia, hija. Pues, pero por supuesto que se lo concedió enseguida, sí. Y eso sí, le dijo, pero ve con tus doncellas. Y envió a las 8 doncellas que la cuidaban vestidas de blanco, y ahí, en una piedra donde le había dicho el muchacho, pues ahí, en una piedra rodeada de otras 8 piedras, ella estaba tocando el violín en la piedra del centro, alrededor, con sus velos blancos estaban las doncellas, y claro, con el sonido de aquella música tan deliciosa, apareció entre las aguas aquella hada perversa, y entonces, toca, toca para mí, le pidió. Y la princesa dejó de tocar. Sí, claro, tocaré, a cambio de esa flor que llevas en la cabeza. Ah, claro, después de tocar la lanzaré y si eres capaz de cogerla, es tuya, dijo. Yo lo haré. Y empezó a tocar el violín y tocaba tan maravillosamente que se quedó ahí un buen rato escuchando aquella música, y cuando terminó, la bruja dice, cógela si puedes. Cogió aquella flor y la lanzó tan lejos, en el mar profundo, pero la princesa estaba decidida, soltó el violín, se lanzó a las aguas y empezó a nadar las 8 doncellas y los guardias, porque también los había mandado el rey pensando que le podría pasar cualquier cosa, se acercaron. ¿Pero qué hace? Señora, señora, decían la doncella. Y los guardias, ¿pero qué? Pero nadie se atrevió a meterse en el mar, y en cambio la muchacha siguió nadando, nadando, y subiendo las olas, bajando las olas, el mar embravecido, y veía cómo ahí estaba la flor y no quería perderla de vista, y siguió nadando. Bueno, le costó muchísimo esfuerzo, estuvo casi en su último aliento, y ya cuando no podía más, se acercó y pudo coger la flor. Pero fue cuando la sintió en sus manos que vio que ya no tenía fuerza ninguna, y entonces empezó a hundirse poco a poco en el mar. Y estaba ya pensando en el final cuando el cangrejo desde abajo se abrió y ¡pum!, la recogió. Y cuando llegaron de nuevo, cuando salieron de allí, estaba tan agradecido porque el príncipe por fin estaba libre, pero le dijo, tienes que darme un último día. Me tiene que dar tiempo a ir a regresar a mi casa y poder avisar a toda la corte. Y entonces no le cuentes nada a tu padre todavía. De acuerdo, así lo hizo. Claro, el padre, en cuanto llegó, el rey le decía a la princesa, ¿qué has hecho? Muy bien, muy bien. Pero ¿cómo cuentan? No, 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 muy bien. Y nadie... Y dice, pero bueno, pero no le contó nada, claro. Y al día siguiente empezaron a escucharse fanfarria, empezaron a escucharse sonidos, campanas, violines, de todo. Y era una comitiva que venía con grandes carrozas. Todo el reino se presentó y pidió audiencia con el rey. Y cuando el rey lo recibió, pidió conocer a la princesa. Bueno, el padre estaba impresionado con todo aquello, pero más se impresionó todavía cuando, en mitad le dijo que sí, que podría conocer a la princesa. La princesa entró en el salón, y nada más entrar se echó a los brazos del príncipe, y el padre dice, pero bueno, os conocéis, claro, no se había enterado de nada. Y ahí ya le contaron todo lo que había pasado. Y bueno, el rey al principio se quedó un poco perplejo porque, bueno, pues no se había enterado de nada y se quedó, pero bueno, al poco supo que lo único que le restaba era organizar las bodas
Y así lo hicieron y se celebraron. Y cuentan que se casaron y vivieron felices. Y eso sí, la princesa regaló y pródigamente una buena recompensa al vagabundo. Y vivieron felices y comieron perdices y colorín colorado. Esta historia ha acabado. Buenas noches a Laura, Héctor, Pablo, Lucía, Elena, Aina y a todos los que aman los cuentos.